Pero acá está la otra mano, ahí. Dios santo. Ahí va. ¡Llegamos! Se relargó. A ver este pancito. ¡Oh! ¡Por Dios! Creció. Es muy cambiante. Son extremos. O tranquilamente podés salir a pasear y podés terminar con un tobillo doblado. ¡Ya! Díganme si esto no es la Real Van Life. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos a Curití. Llegamos a un nuevo pueblito en el departamento de Santander que nos está encantando y nos está sorprendiendo muchísimo. Y como ya se puede ver la arquitectura de este municipio, hemos llegado a un nuevo pueblito colonial. La maniobra que tiene que hacer el camionero, Dios mío, ay. En estas callecitas, ya con la merche nos cuesta, imagínense esto que es gigante. Dios mío, amigo. ¡Qué muñeca, amigo! ¡Bravo! Imagínense que a nosotros nos costó encontrar un lugar para parquear, para estacionar, lo que les cuesta a los motorhomes más grandes, incluso a los buses, porque hay motorhomes grandes como colectivos. Dios mío, a pueblitos como estos mejor no entren. Venimos dando vueltas por todos estos pueblitos coloniales desde que entramos a San Gil y venimos desde Barichara en este momento. Pero Barichara para nosotros fue un desvío porque venimos haciendo la ruta 45, entonces nos desviamos hacia Barichara y desde ahí no podíamos retomar la 45, así que volvimos hasta San Gil y en vez de tomar la 45 nuevamente, nos volvimos a desviar para llegar hasta aquí. Pero el paisaje de la ruta que tomamos para llegar aquí realmente escenográfico, parecía que estábamos inmersos en una selva, la vegetación tupida, flores de colores, un espectáculo y luego nos tuvimos que desviar para llegar aquí y nos sorprendió mucho porque para entrar al pueblo tuvimos que tomar toda una ruta de ripio, que hace mucho que no nos pasaba eso y eso me encantó, le dio como más misticidad a la llegada a Curití. Para entrar al pueblo hay que desviarse por este camino que es todo ripio. Son 2 kilómetros de ripio hasta llegar al pueblo. Llegué al parque principal. Cuando llegamos quisimos estacionar acá, pero se nos complicó bastante por el tamaño de la merche. Imagínense lo que les estaba hablando de los motorhomes más grandes. Vean este mural, qué espectacular, está tallado, es corpóreo, miren. ¡Wow! ¡Qué trabajo! Manteniendo la tradición de Barichara, ¿o no? Y qué sorpresa este parque con estos colores tan vivos que parece que le tiraron baldes de pintura arriba de las plantas.
Vean esto, qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa Curití, no me imaginaba en la plaza principal de un pueblo tan pero tan pequeño, porque este pueblo es más pequeño que Barichara aún, haya un monumento tan pero tan gigante. Estoy sorprendidísima. Y este monumento está colmado de personajes representativos, de elementos representativos de esta cultura y de toda esta región. La señora con la gallina haciendo el sancocho. ¡Qué espectacular! El cebú, que ya lo veníamos viendo en la ruta, qué cosita, está muy lindo. El cacique Guanentá, líder de los guanes, alado por la leyenda. En el cañón del Chicamocha yo les conté la leyenda del valeroso Guanentá que al evitar ser cazado, atrapado y esclavizado por los españoles se arroja desde el cañón del Chicamocha. Pero algo que no conté es que hay una parte de la leyenda que dice que cuando se arroja se convierte en cóndor para poder escapar justamente de los españoles. Por eso es que en varias de las esculturas se lo puede ver con estas alas de cóndor. Y esta es la representación de las tantas pozas de agua naturales que hay por aquí por la zona, que si todo sale bien mañana vamos a conocer una. Qué lindo que ya se empiezan a encender las lucecitas del pueblo. Agarré justo el momento. Buen horario para venir a los barcitos, a los cafés de alrededor del parque a tomarse un cafecito. Ustedes saben que ni bien llegamos, lo primero que nos llamó la atención es que entró a la camioneta el aroma a café de los cafés de aquí, así que fue como una invitación a vengan a tomarse un cafecito. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y cambiamos de patio porque nos fuimos del centro del pueblo de Curití en realidad. Hicimos unos 4 kilómetros para llegar hasta aquí, que es el balneario El Pescaderito, el balneario de Curití, y estamos justamente en el estacionamiento donde la Merche va a quedar mientras nosotros exploremos este lugar. Aquí tenemos un restaurante y un estacionamiento que dice creo que 3.000 pesos para los carros, para los vehículos. Tanto el restaurante de abajo como donde está la Merche, como todo este predio le pertenece a la alcaldía. Y la alcaldía lo que hace es rentárselo, alquilárselo a diferentes privados, a diferentes personas para que lo comercialicen. Aquí hasta hace un año funcionaba un restaurante y vean cómo quedó en abandono porque en este momento no está rentado, no está alquilado por nadie y ha quedado la estructura con las mesitas. Vean ahí, habían tiendas, no solamente el restaurante, los baños, pero esto en este momento está todo fuera de funcionamiento, está todo así, vacío y sin absolutamente nada. Este es el estacionamiento gratuito, pero continúa aquí todo el estacionamiento porque los fines de semana explota, amigos. Así que si ustedes vienen con un motorhome, ténganlo muy en cuenta, porque para un motorhome es mucho más incómodo venir un fin de semana. Te alquilan acá las cámaras para que te puedas deslizar por el río. Escuchá. Este puente atraviesa la quebrada de Curití y ya se puede ver el río. Este río con esta cascada natural, no, es un caño pinchado, pero le da su efecto, ¿eh? Miren qué bonito, el color del río impresionante, a pesar de que se nubló, no se nota tanto, pero muy bonito.
Este balneario está compuesto por las quebradas Ficaleña y Peña Negra, con una serie de pozas agrupadas que son estas pozas naturales. La que estamos viendo es la primera de las pozas, se llama La Batea, es la más popular a donde vienen los pobladores de Curití, y después hay 6 pozas más río arriba. Ahora sí, sendero ecoturístico Pescaderitos, bienvenidos. Qué interesante iniciativa. Apadriná un árbol, un número telefónico. Vean la cantidad de árboles apadrinados con sus cartelitos, con los respectivos nombres de las familias o las personas que apadrinaron dicho arbolito. Ay, estoy muy emocionada. Laura Paz. Muy buena iniciativa, Gurisa, me encanta. Hay que proteger la naturaleza, no hay que tirar basura. Este planeta es nuestra única casa, así que loco, dale, hay que ponerse las pilas. Me emociona. Esta es la vista de la primera poza, que se llama La Batea. Ay, ya estoy fascinada con este lugar y recién estamos arrancando, ¿no? Esto es impresionante. Este sendero decía, un cartelito que tenía 1 kilómetro 300 ida y vuelta, y otro cartelito decía que tenía 2 kilómetros, así que más o menos tendrá 1,5 kilómetros, calculamos. Y decía que uno puede recorrer las pozas si uno quiere, o se puede quedar en alguna dependiendo del tipo de plan que haga. Llegamos al segundo pozo, Los Evangélicos, y vean el color del agua. No. Este es un espacio extraordinario. La naturaleza acá se hizo lugar, ¿eh? Oh, nos sentimos súper chiquitos. Esto es inmenso. Cuide los árboles sembrados, mañana tendrá sombra. Acá se necesita mucho porque estamos en la altura, el sol pega fuerte, hace mucho calor. Imagínense, a mí la cabeza me está hirviendo con el gorrito, así que el día de mañana, cuando haya sombra, este paisaje encima va a ser más amigable para el ser humano, y para la naturaleza ni les cuento. Pozo La Playita y Pozo Zambita. ¡Qué maravilla de paisaje! Este es el camino para bajar al Pozo Ramírez o Pozo del Amor. Estos son los pozos más populares porque son los que están más cerquita, pero nosotros vamos a seguir caminando para recorrer los pozos que faltan. Les soy sincera, estoy fascinada con el paisaje de esta quebrada, no me lo esperaba. Vengan con buen calzado porque los caminos son mayormente de tierra o de piedras, y las piedras cuando se mojan son muy pero muy resbalosas. ¿Lo pueden ver a Juan? No. La miniatura que es Juan al lado de esas piedras. Juan encontró el pozo que no es pozo, así que frenamos acá, bajamos por estas piedras aquí, y ahí Juan está animándose al agua helada. Estamos en plenos Andes orientales, así que imagínense que el río viene de la montaña con el agua helada, así que por más caliente que estén las piedras, el agua no se calienta, y los pozos son bastante profundos, así que hay que tomar un poquito de coraje para meterse. Lo difícil que fue meterse a estas heladas aguas, y yo sé que me van a decir, ay, pero si te metiste en el Canal Beagle, te metiste en la Patagonia. Bueno,
Estas aguas son de deshielo, son realmente heladas, están al nivel de la Patagonia, Argentina y chilena. Es muy, pero muy fría el agua. Metés una parte del cuerpo y se te va congelando. Así que fue duro, pero nos metimos. Y obviamente cuanto más abajo te vas, las pozas de más abajo, y sí vas a tener menos frío el agua porque pasan por más piedras calientes y porque hay algunas que se quedan un poquito asentadas porque es una poza justamente, y ahí el sol fuerte hace su efecto, pero igual que fría, por Dios, helada. Vos podés, hermoso. Vamos, fuerza, fuerza, fuerza. Ay, Diosito, agárrate. Bien hermoso. ¿Sabes que una vez que metés todo el cuerpo, te seguís cagando de frío? Decidimos quedarnos en este patio excepcional porque la verdad que teníamos ganas de contemplarlo, disfrutarlo. Cada detallecito de la naturaleza de este lugar es muy especial, sobre todo tener este espacio, este pozo que no es un pozo porque, bueno, no es como los demás pozos, este tiene un poco de rocas y uno tiene que acomodarse, pero es para nosotros solos. Así que lo estamos disfrutando como nunca. Esta quebrada es imponente, es muy, pero muy gigante. Las piedras son de un tamaño inmenso y vean la altura que tiene este cañadón que tiene toda su piedra completamente erosionada. Sorprendida. Creo que al haber llegado sin ningún tipo de expectativas, esto fue como un cachetazo. Les quiero mostrar este detalle que se puede ver bien acá, como hay seguramente una vertiente subterránea que desemboca aquí porque el agua está saliendo, brota el agua. Vean, esto es increíble, la verdad. Qué maravilla de paisaje. Esto es majestuoso, vean esto. Este cartel que está en la otra poza dice: si eres capaz de subir más de 2000 metros con una lata que pesa 300 gramos, ¿por qué la tiras cuando solo pesa 25 gramos? Usar las dos manos como hice yo, una en esta piedra y una en aquella. No, la otra, aquella. Ahí sí. Pero acá está la otra mano, ahí. ¡Ay, Dios santo! Ahí va. Siempre manténete con los brazos. Y te podés ir sentando, ¿eh? No te sueltes, cuando te unís. Tengo miedo que me corre el agua. ¡Ah! No. Ahí está, Boris. Mira, porque no me quería meter.
volvimos a la casita y mañana vamos a continuar recorriendo las pozas que nos faltaron, pero teníamos que venir a hacer algo muy, pero muy importante, a comer. Así que Juan se puso la 10 y preparó estos arrolladitos que tienen fideos, atún, huevo, queso, bueno, están tostaditos. Y esa es la salsita, mirá cómo puso la salsa. No, Masterchef, un poroto. Bueno, la salsita picante que no puede faltar. Así que me tomo un descansito del trabajo que estoy editando. Y tengo que también hablar con el micrófono acá porque la música afuera está altísima, está súper fuerte. Así que por esa razón estoy con el micrófono en la cara en mi propia casita. Pero bueno, estamos acá muy tranquilos, trabajando y descansando después de haber conocido estas pozas de ensueño. Algo muy importante que no dije es que la entrada es libre y gratuita. La música está más fuerte, perdón si se llega a escuchar, pero está anulado el sonido externo. No debería escucharse, pero bueno. Pasan los litros y se va subiendo el volumen. Sí. La cuestión es que sepan que para venir a conocer las 7 pozas es la entrada libre y gratuita. Vengan, cuiden el lugar, llévense su basura y disfruten porque esto es una maravilla. No nos esperábamos encontrar tal paraíso oculto aquí en los Andes Orientales. Buen día amigos. Un nuevo día en la vida del rodantero y vean que nos levantamos bien tempranito a las 5 de la mañana, tomamos unos cafecitos y vamos a salir a caminar antes de que salga el sol. Llegamos hasta el punto donde nos quedamos ayer porque ayer bajamos aquí y el pocito que estábamos ayer, que no es un pozo, pero bueno, nosotros lo hicimos pozo, le vamos a poner el nombre Flor y Juan. Y ahora vamos a continuar para conocer los otros. Después del pozo Flor y Juan está el pozo La Zamba, que es el primero, digamos, el último tramo de pozos. Ahí atrás apenas se puede ver, pero tenemos el pozo El Diablo y ya estamos yendo hacia el último pozo. Bueno, se largó. Ay, por favor, Pachamama, ayúdanos. Algunos centímetros más tarde. ¡Llegamos! Se relargó. Por suerte vinimos preparados, tenemos las camperas impermeables y el paraguas. Pozo Paraíso, amigos. Hola y chau. Miren, no me imaginé que iba a haber un kiosco, un localcito por acá. Por allá hay un camino que evidentemente sale a un hospedaje que hay allá arriba. Pero bueno, nos vamos a volver por las dudas porque no sabemos si va el cafecito. Para tomar cafecito, para quedarnos un rato, pero bueno, hay que aprender a disfrutar con y sin sol. Pero nos vamos a volver antes que se largue peor. Sí, porque no sabemos si esto da para rato. Para mí no, pero bueno, no importa, por las dudas vamos a volver. Volvimos al inicio porque no paró, no paró nunca de llover y cada vez llueve un poquito más. Estamos en el pozo La Batea, que es el que ayer vimos desde acá arriba, porque esto es el puente. Cafecito y ahora sí vamos a disfrutar del paisaje al refugio, refugiados. Al refugio, sí, porque estaba lindo quedarse allá, dijimos vamos quedando un rato si llueve, pero no, el piso se pone muy lodoso, parece un dulce de leche, se pone peligroso, así que si llega a llover más, no vamos a poder volver. No, claro, y las piedras están muy resbalosas también, así que hay que ir y venir con mucho cuidado. Y además que estamos en la montaña, ¿no? El clima acá es muy cambiante. Son extremos, o tranquilamente podés salir a pasear y podés terminar con un tobillo doblado. Acá está la chiquita y anoche llegaron vecinos. No sé de qué país son, pero no son de habla hispana.
Díganme si esto no es la real van life. Estamos en la casita y a mí me dieron unas ganas de cocinar porque pues lluvia, así que con lo que tenemos hice un pancito que está ahí quietito. Estoy haciendo cafecito y estamos disfrutando, pero bueno, no sé si en cualquier momento no sale el sol. Vos sabés que viajé recién al pasado cosiendo, y vos decís ¿cómo? Y me acordé de agarrar el costurero de la abuela, que tenía la máquina de coser, la Singer. Sí. Claro, y la abuela tenía en el cajoncito todos los hilos y el dedal de chapa, que era mi superpoder. Abuela, quiero el dedal. ¿En serio? En estos casos te vendría bárbaro. Qué Saludos genial. para la abuela Teresa. Qué genial. ¿Te enseñó la abuela a coser? ¿O Sí, tu mamá? cosía pañuelitos y un día le pedí que me enseñe a tejer porque ella tejía muy bien y me dijo que no porque eso era para mujeres. Qué pena, pero yo sabría bueno. tejer hoy en día. Bueno, pero miren qué importante que es saber que un hombre sepa coser, Dios mío, hermoso. La cosa básica para sobrevivir, tenés que saber lavarte la ropa, cocinar. No quiero un hombre que no sepa coser. Lavar los platos, saber barrer, pero por si un día estás solo tenés que saber rebúscatela en la vida. Y no podés sí, si no depender. tenés que depender de la mujer, ¿no? Claro, agüita y jabón para lavarte el calzoncillo. A ver este pancito. ¡Oh, por Dios! Creció. Bueno, 14 horas después. Listo el pancito. Paltita con cebollita para untarle porque, bueno, es lo que tenemos. Huele Y a panadería y muero por comer ese pan con sabor a levadura. hace un montón que no hacía pancito. Hace un montón que no hacía pancito, ¿no? No recuerdo. Y Pizza en el sí. verano no se prendió el fuego directamente. Ah, sí. En el verano... En el verano, o sea, cuando estuvimos en la costa, que fue en nuestro verano, no cocinamos, no hicimos absolutamente nada. Así que a disfrutar, hermoso. Qué lindo este lugar. Hermosura. La verdad, sorprendidísimo de que existan lugares así todavía para poder conquistar y descubrir. Sí, recorrer, explorar y disfrutar con el motorhome un día de semana. Estamos solos. Y como era de esperar, salió el sol porque estamos en la montaña y el clima aquí es así, cambia de un momento para el otro. Este es un bus de turistas que vino también a meterse a la poza, así que deben estar todos por ahí. Bueno, me imagino que alguno tal vez fue a explorar, pero no es un motorhome, les quería aclarar. No sé por qué hago la aclaración, en realidad hago la aclaración porque nosotros que vivimos en motorhome, todo lo que vemos nos parece que es un motorhome y nada, muy lejos. Lo único que acá esta poza, al ser la primera y tener los negocios, ponen la música al taco, la música súper fuerte, por eso necesito usar el micrófono porque si no, no se va a escuchar nada. Tengo que contarles algo muy importante que me olvidé de comentar y tiene que ver con el color del agua. Ustedes se dieron cuenta que ayer cuando vinimos el agua tenía un color, hoy a la mañana otro y ahora tiene el mismo color que ayer. Este color verde turquesa que tiene el agua se da por la interacción de varios minerales que al descomponerse en micropartículas que son invisibles, son imperceptibles a la vista, porque cuando uno toca el agua ve simplemente agua transparente, no se ven. Cuando se reflejan con la luz del sol, estas micropartículas generan este color verde turquesa tan bonito que vimos ayer, que estamos viendo ahora, con la imagen espectacular de este pozo vacío, que no sé dónde estará la gente. Le voy a mandar un flor de saludo a Juan Carlos Gómez. Gracias por dejar tu mensaje, ni bien sale el video, y por ver el video, ni bien se publica. Si vos querés participar del flor de saludo, apurate y dejá ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, porque elijo entre los primeros mensajes y chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores. Y gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final del video. Gracias a los que dejan mensajitos, los que dejan su like y los que se ven las publicidades, que eso es lo que me ayuda a poder seguir subiendo estos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Los queremos. Liberación.